Eliminar la propiedad privada, la solución, la gran solución del gobierno de Petro para enfrentar los problemas del Catatumbo. Vean este nuevo disparate. En el marco de la conmoción interior que decretó el gobierno de Gustavo Petro para atender supuestamente la situación de orden público que vive el Catatumbo, esta tarde, la tarde del jueves, han publicado desde la Casa de Nariño una serie de decretos, pero hay uno especialmente muy polémico. Trata del decreto 0108, que toma varias medidas relacionadas con la propiedad y la transferencia de la tierra en el Catatumbo. Desde el artículo número 1 de este decreto nos vamos a dar cuenta del sesgo ideológico, de lo escorado ideológicamente hacia la extrema izquierda que está esta nueva medida del gobierno Petro. Leámoslo. Objeto: adoptar medidas de protección de tierras, territorios y activos rurales y de prevención de la acumulación y acaparamiento en el sector agropecuario. Hágame el favor, pero si se supone que el problema que están atendiendo en el Catatumbo es de orden público, es del enfrentamiento entre dos facciones mafiosas y aparentemente un gobierno extranjero pujando por uno de esos bandos, que se ha desbordado en un problema de orden público, en masacres, en enfrentamientos armados, en confinamiento, en desplazamiento de la sociedad civil, y el objeto del decreto 0108 emitido en el marco de la conmoción interior es evitar, prevenir la acumulación y acaparamiento en el sector agropecuario. La fórmula ideológica de la izquierda radical, la explicación a los problemas que enfrenta el Catatumbo, es entonces el origen, según ellos, es el acaparamiento, la acumulación de tierra. ¿Cómo definir acumulación y acaparamiento? Una persona que adquiere legítimamente para un proyecto agropecuario a gran escala, entonces está acaparando tierra, y si lo hace incluso de manera legítima, entonces también es responsable de la situación de orden público en el Catatumbo y por lo tanto hay que prevenir que eso ocurra. Bueno, es la visión marxista que nos cuentan desde el gobierno, que esos incluso propietarios probablemente, en muchos casos, en la mayoría de buena fe, también son responsables del enfrentamiento de dos facciones mafiosas y además vendrían a ser responsables, vaya cinismo, de la participación de un gobierno extranjero atizando el conflicto en el Catatumbo. Pero ni siquiera lo más polémico está en este artículo número 1, sino fíjense lo que dice el artículo número 4, que es donde se pone en duda la vigencia de la propiedad privada en esta zona del país. Dice así: expropiación administrativa. Autorizar la expropiación por vía administrativa en los términos del capítulo 7 de la ley 1523 de 2012. Aquí pongo un paréntesis. Esta ley fue diseñada, fue emitida con el fin de atender eventos catastróficos, sobre todo de origen natural, eventos imprevistos, y que bajo esas situaciones imprevistas, por ejemplo, una erupción volcánica o por ejemplo un terremoto, sea necesario que el Estado expropie vía administrativa algún predio para reubicar por situación de emergencia a las personas damnificadas. Ese es el origen y ese es el espíritu de esa ley. Vamos a ver si esto tiene aplicabilidad en este contexto, en donde no hay una situación imposible de prever, sino que es un fenómeno social que viene ocurriendo desde hace mucho. Por lo tanto, de entrada nos preguntamos qué tiene que ver la ley 1523 para situaciones imprevistas, sobre todo de origen natural, en el contexto del Catatumbo. Pero sigamos leyendo. Para concluir los procesos en curso de adquisición directa de predios en los programas especiales de dotación de tierras cuando fuese necesario para garantizar los procesos de retorno y estabilización víctima de desplazamiento forzado, así como la reincorporación a la vida civil de combatientes en el marco de la grave perturbación del orden público declarada mediante el decreto 0062 de 2025. En resumen, este decreto suspende en el Catatumbo la aplicación de las garantías constitucionales y legales a la propiedad privada, sin que medie la orden de un juez de restitución de tierras en este caso, sin que haya una decisión judicial. Por lo tanto, se viola cualquier debido proceso, se violan las garantías de los actuales tenedores de tierra
y bastará la voluntad del Estado y quizá la existencia de alguna denuncia, pues para despojarlo de una tierra que, dada la presunción de inocencia, es suya legítimamente. Es decir, si usted tiene tierras en el Catatumbo, si está desarrollando un proyecto agrícola o si eventualmente pensaba hacerlo, pues piénselo dos veces porque hay una gran probabilidad de que termine siendo expropiada. La propiedad privada, como enemigo, supuestamente, según el dogma ideológico de este gobierno, pues de la sociedad. Una visión bastante obtusa. Pero hay otra parte que es quizá la más preocupante y es que en el decreto, en este decreto que estamos leyendo, no queda claro tácitamente que estas expropiaciones por vía administrativa puedan realizarse únicamente en el Catatumbo. Todo indica que, aunque la conmoción interior se debe a la situación específica del Catatumbo, estas expropiaciones express por vía administrativa, ilegítimas, arbitrarias, como quieras llamarle, pues puedan ser realizadas en cualquier parte del territorio nacional, así como los impuestos que acaba de decretar el gobierno a los juegos de azar, eh, los impuestos al carbón y al petróleo, o los impuestos de timbre, no se circunscriben al Catatumbo, pues estas medidas de expropiación podrían ser eventualmente aplicadas en cualquier parte del territorio nacional con la excusa o con el argumento de solucionar los problemas que están viviendo desplazados o excombatientes del Catatumbo, entregarles tierras en otras zonas del país, en el Magdalena, en el Cesar, en Antioquia o en cualquier parte. Es de absoluta gravedad si lo entendemos en ese contexto. Estaría utilizando el gobierno la situación en el Catatumbo para eliminar las garantías a la propiedad privada, las garantías para que una persona honesta, trabajadora, que tiene una extensión de tierra, pues no sea expropiada arbitrariamente. Y por supuesto, lo más grave de eso es que si esa medida se extiende a cualquier parte del territorio nacional, si se eliminan las garantías a la propiedad privada utilizando al Catatumbo como excusa, pues la afectación a la inversión en el sector agrícola sería gigantesca. ¿Quién está dispuesto a invertir en el campo colombiano si arbitrariamente un gobierno extremista como el de Gustavo Petro puede decir que esta tierra ya no es suya, sin que medie la decisión de un juez, sino por un proceso administrativo, juicio del gobierno, como dice el objeto de este decreto? Usted está acumulando o acaparando tierras, supuestamente, es un malvado terrateniente capitalista, pues bien puede llegar un funcionario de Gustavo Petro, con esa línea ideológica radical, a decirle, esto ya no es suyo, señor. Bajo esas condiciones, por supuesto, no hay garantías para la inversión privada y al final, paradójicamente, quienes más van a sufrir las consecuencias de estas absurdas, regresivas, violatorias de los derechos de los ciudadanos medidas, pues van a ser los campesinos, los habitantes del campo colombiano, eh, agudizando de esta manera los problemas que tenemos de orden público, porque si no hay condiciones para la inversión, no va a haber condiciones para el desarrollo del campo colombiano y la alternativa será la de siempre, las economías ilegales, la droga, la minería ilegal, el petrismo, como es habitual, con soluciones que no son soluciones, sino que son medidas que exacerban los problemas que dicen ellos quieren solucionar.